Hay algo que tu ex no te ha dicho, hay algo que tu ex está ocultando por mucho tiempo. Y cuando descubra qué es, vas a entender muchas cosas que hasta hoy no tenían sentido. ¿Por qué? En este momento estoy conectando con una persona que se marchó dejando demasiadas preguntas abiertas. Tú probablemente intentaste entender qué pasó, por qué cambió, por qué comenzó a comportarse diferente contigo y por qué hubieron momentos, ¿sabes?, donde parecía quererte mucho y después se convertía en alguien completamente diferente. Pues quiero que te quedes conmigo porque hoy quiero entrar justamente ahí, porque las cartas me están hablando, me están mostrando de algo que esta persona nunca terminó de confesarte, nunca terminó de decirte. Y cuidado, cuidado, porque no necesariamente estamos hablando de una infidelidad. Aquí hay algo más fuerte, más psicológico, algo que puede explicar fácilmente una decisión que tomó contigo y que probablemente tú interpretaste de una manera completamente diferente. Así que quiero que me digas en los comentarios tu signo, las iniciales de tu nombre, las iniciales de tu persona especial. Guarda esta lectura, activa la manito arriba, dale me gusta y vamos a descubrir qué demonios fue lo que ocurrió aquí, porque siento que mientras tú estabas buscando respuestas en tu comportamiento, qué pasaba, por qué, bueno, esta persona estaba escondiendo un problema que tenía consigo mismo, consigo misma. Así que vamos a ver qué nos tienen que decir las cartas. Me están acompañando, no te voy a quitar mucho tiempo. Vamos a conectar rápidamente. Quédate hasta el final porque es un gran secreto y te vas a quedar con la boca abierta. ¿Ok? Vamos a conectar. ¿Qué piensa, qué siente, qué hará? ¿Cómo está esta energía? ¿Ok? Oye, una contradicción muy grande y es que tu ex no se alejó de ti en el momento donde se dejó de sentir, ¿sabes? Donde dejó de querer. De hecho, aquí aparece exactamente lo contrario. Un momento donde empezó a sentir que aquello entre ustedes se estaba convirtiendo en algo demasiado serio. Y tal vez tú decías, oye, como que las cosas van bien, va bonito. Y eso, ¿qué pasa? Le genera conflicto. Un conflicto interno que nunca supo explicarte. ¿Notaste el cambio? Sí. Un día estaba bien, había cercanía, planes, conversaciones, incluso podían hablar de cosas que querían hacer juntos. Y después comenzó como esa etapa extraña, ¿sabes? Como que faltaba comunicación, las respuestas vacías y diferentes. Quiero que seas tú quien me digas, cuéntame tu historia, porque si esto está resonando contigo, mira, quiero que seas tú quien me lo diga aquí. Cosas que tú ni entendías. Y seguramente empezaste a preguntarte, ¿qué hice? O sea, ¿por qué se comporta así? ¿Por qué? Pues ahí está uno de los primeros secretos de esta lectura. Probablemente hiciste mucho menos de lo que pensabas. Esta persona empezó a entrar en una lucha consigo misma. Sabes, por una parte quería continuar contigo, pero por otra empezó a sentir que para hacerlo tenía que asumir responsabilidades emocionales bueno, para las cuales ni siquiera estaba preparado o preparada. ¿Ok? ¿Qué hacía? Bueno, en lugar de decírtelo claramente, hizo algo muchísimo más fácil. Empezó a crear la llamada distancia, la llamada contacto cero, frialdad. Ok, pero espérate, porque esto todavía no es lo que te ocultó. Aquí aparece una situación concreta, ¿sabes? Concreta. Tiene la carta del 2 de espadas y tiene la carta del 3 de espadas. Y es que hubo un momento donde esta persona tomó una decisión importante relacionada con ustedes sin llegártelo a consultar. No te lo dijo, ¿ok? Y como que fue que la torre, todo se cayó. Decidió por los dos. Quizá pudo haber pensado que la relación no iba a funcionar, que eventualmente tú ibas a cansarte, que no podía darte aquello que necesitaba o que era mejor, pues ya, bye bye, antes de involucrarse todavía más. El problema es que nunca te explicó completamente esa decisión que estaba tomando. Te dejó interpretar el cambio desde afuera. Y cuando alguien no te da respuesta, obviamente tú empiezas a fabricarla, tú empiezas a construir, tú empiezas a juntar las piezas. ¿Sabes? Pensaste, por supuesto, que había dejado de quererte. Pensaste que apareció alguien más.
pensaste que te habías equivocado. ¿Sí o no? ¿Sí o no pensaste todo esto? Obviamente, si estás llegando a este momento, todo esto está resonando contigo. Tal vez, incluso, había momentos donde te miraste y te preguntaste qué tenía de malo contigo para que alguien parecía tan conectado, terminara tratándote con tanta frialdad. ¿Sabes? Como que no tuviera corazón. Y eso fue profundamente injusto. Porque mientras tú estabas cuestionando tu valor, lo tuyo, esta persona sabía que había información que no te estaba dando. Sabía que no estaba siendo correcto, sincero. No estaba entregando. No estaba entregando lo que tú estabas dando. ¿Ok? Mira, ve, tu ex estaba atravesando una situación personal que tú conocías solamente a medias. ¿Ok? Y no hablo solamente de economía. ¿Ok? Puede ser familiar, emocional, laboral o simplemente algo que lo tenía, que lo llevaba como con una presión grandísima. Y de hecho, de la que nunca quiso hablar demasiado. Porque si hablamos de esta persona, tiene una tendencia muy marcada a esconderse cuando siente que está perdiendo el control. ¿Sabes? Porque no le interesa que nadie lo vea o nadie la vea vulnerable. Y contigo había un gravísimo problema. Grave problema. Tú conocías demasiado a tu ex. Tú podías darte cuenta cuando algo no estaba bien. Aunque te dijera, no, no pasa nada. Tú sabías que algo estaba pasando. ¿Sabes? Y eso le incomodaba contigo porque no podía esconderse fácilmente. Y hubo un momento donde sintió que si continuaba acercándose, pues es como que quedara completamente desnudo. No quería que tuvieras algo que él tenía. Ahí es donde empieza a levantar como esa pared, ese bloqueo del que te hablaba al principio. Y ahí fue otro error. Comenzó a tratarte como si tú fueras responsable de su malestar, de su fracaso. Se volvió impaciente, distante, hiriente. Tú preguntabas, ¿qué pasaba? Nada, déjame así, estoy bien. No quiero hablar. Hasta que eventualmente pues terminaban hasta peleando, discutiendo. Y después de cada discusión, esta persona utilizaba el conflicto como una forma de justificarse para alejarse. Entonces, fíjate, era un círculo. Tenía un problema que no quería contarte, se distanciaba por ese problema, tú notabas la distancia, preguntabas, esa pregunta pues generaba tensión y después utilizaba esa tensión para decir que la relación estaba mal, que la relación era un fracaso. Pero el origen, ¿dónde está? Nunca se hablaba, nunca se hablaba, ¿ok? Oye, esta persona llegó a convencerse que alejarse de ti era como una forma de protegerse. ¿Sabes? Incluso pudo pensar que también estaba protegiéndote a ti. Es que para él no vamos a hacer daño, es que... Y sí, suena contradictorio, ¿no? Porque probablemente terminó haciéndote muchísimo más daño con el silencio. Pero en su cabeza existía una lógica muy grande. Si sigo, aquí voy a terminar decepcionándolo o decepcionándola. Y entonces luego aparece la gran inseguridad que nunca te confesó. Tu ex en algún momento sintió que no estaba a tu altura. Y te lo pudo haber dicho. Vamos a hablar de emoción. No vamos a hablar de clases sociales, emocionalmente. Ni físicamente tampoco, no. Hablo de la manera en que tú estabas dispuesto o dispuesta a construir algo frente a la manera en que esta persona manejaba sus sentimientos. ¿Por qué? Porque tú podías querer claridad, estabilidad, saber dónde estabas parado o parada. Y esta persona sentía que tarde o temprano iba a fallarte. Pero en vez de decir, oye, tengo miedo, vamos con calma, actuó como que si no le importara. En vez de decirte, no sé cómo hacer esto, se volvió orgulloso u orgullosa. En vez de reconocer
me estoy sintiendo insuficiente emocionalmente. Probablemente pues, consiguió hacerte sentir insuficiente a ti. Y eso es lo más injusto. Siempre las lecturas es lo más injusto. Te hizo cargar una inseguridad que originalmente parecía que, no sé, pertenecía y parecía más a él o a ella que a ti. Y no hemos llegado al secreto importante. ¿Ok? Porque acá siento que habrá una conversación. ¿Ok? Oye, mira, fíjate una cosa. Aquí hubo una conversación, sí. Aquí hay algo. Esto aquí es diferente y no quiero hablar de que hablo con una amiga. No. Aquí tu ex buscó una opinión porque necesitaba validar una decisión que ella había tomado. Fue a hablar con alguien esperando escuchar, sí, hiciste bien en alejarte, gracias a Dios, que por fin, aunque uno que otro malintencionado pudo haber pensado de esa forma, pero no, quería que le confirmara que aquello que entre ustedes no tenía futuro, porque pues de esa manera podía sentirse en tranquilidad con lo que había hecho. Pero durante esa conversación ocurrió algo que no esperaba. La persona que lo escuchó, que la escuchó, no habló de ti. No, no habló de ti. Más bien le hizo una pregunta sobre él o ella. ¿Tú eres realmente más feliz desde que te fuiste, de que te alejaste, así siendo frío? ¿Eres más feliz? ¿Más fría? ¿Eres más feliz? No hay respuesta. ¿Sabes? Porque podía encontrar 20 razones para justificar por qué ustedes tenían problemas. Pero cuando tuvo que responder si su vida emocional había mejorado sin ti, ya no había seguridad. Y esa pregunta se quedó dando vueltas en su cabeza. Eso es así. Ahí es donde empieza pues a darse cuenta de que había confundido tranquilidad con ausencia de responsabilidad. Claro que ya no discutían. ¿Por qué? Porque ya no hablaban. Claro, nadie le pedía explicación. ¿Por qué? Porque ya, si no estabas ahí, ¿cómo le ibas a pedir una explicación? Ahí había más libertad, pero también había perdido la intimidad, la confianza y esa sensación de tener, ¿sabes?, a una persona con quien podía compartir determinadas cosas. Y ahí es donde llega el arrepentimiento. Y ojo, ojo, ¿ok? Porque este arrepentimiento tampoco fue suficiente para buscarte así inmediatamente. No. ¿Por qué? Porque vuelve, aquí está el orgullo muy marcado. Y tu ex pensó, después de cómo me comporté, ¿qué voy a decir ahora? ¿Con qué palabras? Y mientras más tiempo pasaba, más difícil se hacía regresar, ¿sabes? Más difícil se hacía conectar. Porque ya no solamente tenía que explicar por qué se alejó, ahora también tenía que explicar por qué dejó pasar tanto tiempo. ¿Sí? Y aquí hubo otra cosa que no te ha dicho. ¿Ok? Ay, ¿sabes qué? Hubo más de una ocasión donde estuvo a punto de buscarte y no lo hizo. Bendito orgullo. Y no necesito decirte que escribió un mensaje específico ni inventarte una escena. No, lo que veo es una intención frenada. Momentos donde quiso romper el silencio, pues y terminó convenciéndose de que era mejor no hacerlo. Era mejor no hacerlo. Y cada vez encontraba una excusa completamente diferente. Seguro debe estar molesto o molesta. Quizá ya me dejó atrás, ya me superó. Mejor me espero. No quiero complicar las cosas. Pero detrás de todas esas excusas había una sola cosa. Una sola cosa. Quiero darte 3 segundos como siempre. ¿Sí? Miedo al rechazo. Porque antes esta persona pues se alejaba y regresaba porque pensaba que tú seguías sintiendo. Ahora no tienes esa seguridad. Y aquí aparece algo muy interesante, ¿sabes? Durante este tiempo empezó a cambiar la imagen que tenía de ti. Antes te veía como alguien emocionalmente disponible, ahí, atento o atenta. Alguien que probablemente estaría, aunque hubieran problemas, siempre le ibas a perdonar.
Entonces ahora empieza a verte como alguien capaz de cerrar definitivamente una puerta. Entonces, miedo, mucho miedo. Mucho, porque esta persona no teme solamente que conozcas a alguien más, teme algo peor, peor, que un día, no sé, te pase por la mente tener una relación y esta persona volver y descubrir que ya cero producción, fuera de mi vida. Que puedas escucharlo y te da igual. Que puedas verlo y sentir cariño, bueno, puede ser, pero ya no hay necesidad. Porque mientras tú estuvieras enojado o enojada, todavía había conexión, ¿sí o no? Aquí la indiferencia, perdón, sería otra cosa. Y aquí es donde empieza a aparecer la desesperación. Tu ex quiere saber dónde está parado contigo, pero no sabe cómo preguntarlo sin revelar que todavía le importas. Entonces, puede intentar obtener información, buscar información de cualquier forma, indirectamente, observar cambios en ti, interpretar silencios, sacar conclusiones de cosas muy pequeñas. Y entonces ahí su propia cabeza empieza como que a jugarle en contra. Si te ve bien, pues piensa que lo superaste. Si no sabe de ti, imagina que estás haciendo, que estás rehaciendo tu vida, estás organizando tu vida con alguien más. Si nota un cambio, empieza a preguntarse quién o qué lo provocó. Y aquí es donde todo esto ocurre porque dejó una conversación pendiente demasiado tiempo. Demasiado tiempo. ¿Ok? Rey de bastos. Mira, tu ex sigue, no sé, como que no es que cuando quiera hablar contigo es solamente te extraño, ¿sabes? Porque eso sería como súper básico. Entonces, va a tomar una decisión importante, ¿ok? Sí, va a tomar una decisión. Eh, yo puedo expresarte en este momento que hay una razón grandísima de su alejamiento, un cambio brusco, de una actitud que te hizo muchísimo daño, obviamente. Y esa explicación puede cambiar la forma, ¿no? En la que recuerdes una parte de la relación. No necesariamente va a justificar lo que hizo cuando al momento de que venga a hablar, ¿no? Porque una explicación no borra las consecuencias. Siempre lo digo, no lo borra, pero sí puede responder una pregunta que llevas muchísimo tiempo haciéndote. ¿Sabes? Y aquí aparece una frase energética muy, muy clara. No fue porque no te quisiera, no. Y cuidado porque yo no lo quiero romantizar tampoco. No, yo cuando mis lecturas son fuertes, poderosas, empoderadas, no me gusta romantizar. Alguien puede quererte y aún así no saber construir una relación saludable contigo. Puede sentir mucho, mucho y tomar decisiones horribles. Puede extrañarte y todavía no estar preparado o preparada para darte lo que necesitas. Por eso, si esta confesión llega, ¿ok? No quiero que automáticamente pienses que significa, ay, ya, llegó la reconciliación. Primero escucha, porque esta vez tú necesitas algo diferente. No necesitas saber solamente qué es lo que sentía. Necesitas saber por qué eligió hacer lo que hizo con esos sentimientos. Y ahí está la verdadera responsabilidad. Porque durante mucho tiempo, esta persona pudo utilizar sus miedos como excusa para comportarse mal, para ser frío, para ser seco, para ser distante. Y ahora, si quiere acercarse, está bien, pero tendrá que hacer algo que antes evitó. Y no lo evitó una vez, muchas veces. Tiene que hacerse responsable de sus decisiones sin convertirte a ti en culpable de ellas. Y eso le cuesta. Y eso no le cuesta solamente a él o a ella, le cuesta a todos. Y mucho. Porque reconocer la verdad significa aceptar que quizá perdió algo importante. Y no porque fuera imposible conservarlo, sino porque no supo cuidarlo. Entonces, eso es un golpe durísimo a su ego. Durísimo a su ego. Y quiero cerrar con una pregunta, ¿no?
y quiero que me las respondas, si llegaste a este punto del video. Si esta persona apareciera mañana y finalmente te explica todo, ¿no? Un ejemplo. ¿Tú realmente estarías dispuesta a escucharla o a escucharlo? No te estoy preguntando si regresarías, te estoy preguntando si necesitas esa conversación, porque siento que hay personas conectando con esta lectura que no quieren volver, nada, pero si quisieran como que entender. No, mira, una pregunta. Quisieran entender. ¿Por qué? Porque quieren cerrar una etapa sin continuar cargando tantas preguntas, tantas dudas, tantas cosas. Y eso también es válido, ¿sabes? No todas las conversaciones pendientes existen para reconstruir una relación. Algunas existen para poder cerrar esa etapa, ese ciclo correctamente. Pero aquí siento que tu ex todavía no sabe cuál de las dos cosas ocurrirá contigo. Ese es precisamente su miedo. Ese es precisamente lo que lo tiene detenido. Puede venir esperando encontrar una puerta entreabierta, ¿sabes? Y encontrarse pues con alguien que solamente quiere respuestas. O también puede ocurrir lo contrario, que ambos, tú y él o ella, descubran que todavía existe algo, pero esta vez tendrán que decidir si están dispuestos a hacer las cosas completamente diferentes. Así que vamos a ver qué pasa porque esta lectura estuvo preciosa, me encanta este tipo de energía, vamos a ver qué sucede, pero como te digo, tú tienes la última decisión, así que gracias por acompañarme, gracias por estar aquí. Que el universo te guíe por el camino de la felicidad y que cada paso que vayas dando siempre esté marcado por el éxito, la sabiduría, el entendimiento y sobre todo, y te lo voy a repetir todas las veces que sea necesaria, las buenas decisiones para tener una vida plena. Siempre cree y manifiesta, hecho está.